y a las cenas que vamos a tener lugar en diferentes lugares. Hermanos, todo ya se ha completado, ya no hay más espacio. Entonces los hermanos que están llamando y escribiendo y diciendo que van a ir de todas maneras con reserva o sin reserva, con autorización o no, yo les pediría por favor que seamos respetuosos, porque tenemos que respetar las leyes y las normas y los aforos que nos han dado. La Iglesia Manuel, que nos la han prestado, en principio nos había dicho que podíamos meter 500 personas. Ahora hemos ampliado el aforo a 700 y ya está todo lleno, ya no puede entrar más gente. Las 2 cenas que tendremos en 2 hoteles diferentes también están llenas. Creo que en cada una hay como 175 personas anotadas. Ya no hay más espacio, lamentablemente tenemos que sujetarnos a las leyes del momento. Así es que si ustedes están llamando o están escribiendo al hermano Emanuel, al hotel y a otros hermanos, como por ejemplo puede ser Armando, y mandándome mensajes constantemente a mí también, decirles que no podemos nosotros hacer nada para cambiar ese aforo, esas leyes, esas normas que nos han pedido que las cumplamos. Entonces no podemos correr el riesgo de que vaya más gente de lo permitido, no sea que después podamos tener incluso problemas para celebrar las reuniones. Yo sé que hay gente incluso que me ha dicho, bueno, aunque yo no tenga permiso para ir, yo voy a ir y esperamos fuera. Hermanos, seamos respetuosos y seamos conscientes de que en este momento no se puede meter más gente de la que ya estamos metiendo. Quiero decir esto sobre todo a los hermanos de México y de otros países, como Estados Unidos y otros países cercanos, que me dicen que quieren ir familias enteras a los cultos, a las reuniones. Bueno, hermanos, esto es lo que hay y a mí no me queda más remedio que sujetarme a las normas y a las leyes de cada país, y por eso no hay más capacidad, sino no hay otra explicación. No podemos hacer más de lo que ya estamos haciendo. Pensábamos que íbamos a tardar muchísimo tiempo en poder cubrir todas esas plazas, pero para sorpresa nuestra, todas se han cubierto, todas se han cubierto. Yo no sé si mañana el pastor de la Iglesia Manuel o las autoridades de México, de aquí a unos días, abren más la mano para que vaya más gente, pero de momento esto es lo que hay. De momento no puede asistir más gente a los cultos. ¿Sí? Es increíble, ¿no? Tener que decir a la gente que no pueden venir a los cultos, ¿no? Pero es lo que toca y confiamos de que el Señor nos ayude a todos a entender que bueno, que esta es la realidad en la que estamos viviendo actualmente y que no podemos hacer otra cosa. Amén, hermanos. Pido por favor a los hermanos desde ya, a los que están aquí, a los que nos están viendo también, que estén orando para que el Señor nos ayude y nos dé mucha sabiduría y sobre todo mucha fuerza para poder cumplir con todos los compromisos. El cambio horario va a ser brutal. El vuelo ya solamente dura 12 horas y solamente tenemos un día para adaptarnos al nuevo horario y a partir del siguiente día prácticamente ya estamos atendiendo a gente y pastores y muchísima gente que va a venir de todas partes. Así es que pedimos oración para que el Señor nos ayude y todo salga bien y dirigido por Él y podamos pues cumplir con los compromisos que tenemos en ese país. Quisiera que en esta tarde hiciéramos una breve oración antes del mensaje que voy a compartir con ustedes, pidiéndole al Señor que nos hable a nuestros corazones y que podamos salir de aquí fortalecidos y renovados en la fe y que el Señor hable a nuestras vidas como nos tiene acostumbrados. Amén, hermanos. Señor, te damos muchas gracias por esta oportunidad, por este privilegio tan hermoso que nos estás dando de poder disfrutar de este tiempo aquí en tu presencia. Oramos para que esta palabra que va a ser compartida sea de bendición, traiga beneficio, traiga renuevo a nuestras vidas y podamos aprender mucho a través de ella. Te damos gracias por esta oportunidad que nos das en esta tarde de poder estar aquí delante de ti, Señor, sabiendo que tú vas a hablar a través de tu palabra como siempre. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hay un estudio muy bonito y muy interesante que consiste en ver cómo eran las ciudades, en definitiva el mundo en el cual se movieron los primeros cristianos. Cómo eran los cultos,
completamente diferentes a como los hacemos nosotros hoy en día. Hoy en día todo está centrado generalmente en un pastor o en una persona que es más o menos el que administra la iglesia junto con los ancianos, los diáconos, los obreros, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos las iglesias no eran como nosotros las vemos, estamos acostumbrados hoy en día. Se hacían muchas reuniones en hogares, no existían templos. No fue hasta el siglo III después de Cristo que comenzaron a utilizarse locales o antiguos templos paganos para celebrar cultos o reuniones. Los cristianos se reunían en cualquier parte, en playas, en montañas, en casas particulares, en plazas. Y en aquellos tiempos, pues no era tan fácil ser cristiano como hoy en día. Si estudiamos, por ejemplo, cómo vivían los griegos, cómo vivían los romanos, cuáles eran sus costumbres, los principios, entre comillas, que tenían, qué religiones practicaban en aquellos tiempos aquella gente, cómo se desplazaban la gente de un país a otro, los medios de comunicación que existían. Es realmente un estudio muy interesante, ¿verdad? Ver cómo a veces se llegaba a un lugar donde prácticamente no había nadie y poco a poco se iba formando un pequeño pueblo, después una ciudad y así sucesivamente. Pero hay una ciudad que yo la llamo la Gomorra, la Sodoma y Gomorra de los tiempos apostólicos o de los tiempos del apóstol Pablo. Y es sin lugar a dudas la ciudad de Corinto. La ciudad de Corinto está aproximadamente a unos 75 kilómetros de Atenas. Y es una ciudad, o era una ciudad muy interesante porque era una ciudad muy comercial. Habían construido un pequeño canal, ¿verdad?, que unía una parte del mar con otra. Y era un lugar frecuentado por muchísimos comerciantes. Y como estos comerciantes eran de diferentes nacionalidades y tenían diferentes costumbres religiosas, pues toda la ciudad de Corinto estaba plagada de templos paganos. Allí se adoraba a todo. La ciudad de Corinto tenía una acrópolis. La palabra acrópolis es ciudad elevada. Era algo muy común en aquella época. Y en ese montículo de aproximadamente unos 600 metros de altura había un templo enorme, que era el templo a la famosa diosa Afrodita, la diosa griega de la sensualidad, de la belleza, del amor, que los romanos la adoraban con el nombre de Venus. Y los efesios la adoraban con el nombre de Diana o también Artemisa. Y siglos más tarde, la misma imagen, pero con un niño en brazos, se le cambió el nombre y se le puso María. En ese lugar de Corinto, en ese templo concretamente, habían 1000 mujeres que eran prostitutas sagradas, sacerdotisas de Afrodita. Y todas las tardes bajaban de ese templo y se metían por toda la ciudad de Corinto, tratando de captar adeptos, tratando de captar hombres para que se convirtieran en adoradores de Afrodita. Y ellas ofrecían sus servicios sexuales a los hombres de la ciudad de Corinto. Y así, de esa manera, utilizando el sexo como gancho, pues alcanzaban a muchos hombres para que fueran adoradores y seguidores de esta diosa pagana, de Afrodita. Y fue en esa ciudad donde el apóstol Pablo llegó en su segundo viaje misionero. Y curiosamente hay un capítulo, que es el capítulo 18 del libro de los Hechos, donde nos cuenta cómo empezó esta iglesia. Y a mí me gusta mucho de vez en cuando recordar, por ejemplo, cómo empezó esta obra. Cómo empezamos esta iglesia aquí hace 20 años, cómo después de unos años empezamos a trabajar en el puerto de la Cruz y surgió otra iglesia, cómo estuvimos unos años trabajando, por ejemplo, en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, con docenas y docenas y docenas de niños a los cuales atendíamos cada día dándoles de comer, cómo después de unos años nos fuimos a Malindi, a Kenia, a África, y allí construimos una casa. Y es muy bueno saber a veces los comienzos de la obra. ¿Quiénes fueron las primeras personas que se convirtieron? ¿Cuáles fueron los primeros problemas que nos encontramos? ¿Cómo surgió la obra?
Hechos capítulo 18 nos habla acerca de cómo empezó la iglesia de Corinto. Y quisiera que me siguieran en esta tarde la lectura, porque es muy interesante lo que vamos a leer en esta tarde, antes de ir a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. En Hechos capítulo 18, Lucas, que es el autor de este libro, nos dice lo siguiente. Después de estas cosas, se refiere a la visita, al viaje de Pablo a Atenas, 75 kilómetros de allí. Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y fue a ellos. Y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando esto, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo, este persuade a hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión le dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada le daba de ello. Entonces los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de los hermanos, apoderándose de eso, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada le daba de ello. Versículo 18 dice así. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después de despedir a los hermanos, navegó a Siria y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho un voto. Llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. 18 meses ininterrumpidos estuvo el apóstol Pablo en esta ciudad de Corinto. Allí conoció a Priscila, Aquila, un matrimonio que le apoyó muchísimo durante su ministerio, y después, como hemos leído, vino Timoteo y también Silas, y estas personas junto con él y probablemente otros más le ayudaron a fundar la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto tenía muchas particularidades, no fue una iglesia fácil. Como 3 o 4 años después de haber estado trabajando allí, le llega un informe al apóstol Pablo diciéndole que la iglesia está llena de problemas. Muchos hermanos se habían peleado los unos con los otros, se habían formado distintos grupos y la iglesia estaba realmente siendo afectada por el mundo.
en vez de ellos afectar al mundo y a la sociedad corrompida de Corinto, estaba ocurriendo más bien todo lo contrario. La atmósfera espiritual, el ambiente de la ciudad de Corinto, una ciudad de una promiscuidad sexual brutal, una ciudad de carnalidad. Fíjense hasta qué punto que en las obras de teatro de la comedia griega, cuando se quería utilizar la palabra borracho, no se utilizaba directamente la palabra borracho, sino que se decía, este es un corintio, porque era sinónimo de una persona atrapada y dominada por el alcohol. Era una ciudad pervertida, ya digo, era la Sodoma y Gomorra del Nuevo Testamento. Y allí el apóstol Pablo se afincó durante 18 largos meses para predicar la palabra de Dios y nació esta iglesia. Y ya digo, como 3 o 4 años más tarde le escribe una primera carta donde él responde a una serie de preguntas que los hermanos le están haciendo. Por ejemplo, en el capítulo 7 de Primera de Corintios le están haciendo preguntas acerca del matrimonio. Le dicen a Pablo, bueno, y si mi marido no es convertido y yo sí lo soy, ¿qué hago? ¿Me separo? ¿Me divorcio? ¿Sigo con él? Entonces Pablo en el capítulo 7 de Primera de Corintios le da instrucciones concretas y específicas a las mujeres que tienen maridos inconversos o a los maridos que tienen esposas inconversas y que además tenían hijos. Y él les responde en todo un capítulo a esas preguntas. Le preguntan también acerca del tema de la comida, porque como les acabo de decir, en la ciudad de Corinto había muchos templos, a Apolos, a Afrodita, a todas las divinidades habidas y por haber, y lo que hacían es que llevaban las vacas, llevaban los animales, los sacrificaban, los mataban delante de esos ídolos, en esos templos, y luego vendían esa carne en las carnicerías para que la gente comiera de ellos. Entonces los cristianos decían, está bien que nosotros comamos carne que ha sido por la mañana sacrificada, por ejemplo, a uno de los tantos ídolos de la ciudad. ¿Podemos comprar esas carnes a esa gente y comer de ella? Entonces Pablo, por ejemplo, en el capítulo 8 de Primera de Corintios les dice lo que tienen que hacer acerca de la carne que previamente había sido sacrificada a los ídolos. También hay muchas preguntas que le hacen al apóstol Pablo acerca de cómo moverse, cómo saber el don espiritual que uno tiene. El apóstol Pablo dedica 2 capítulos muy interesantes, por cierto, el 12 y el 14 de Primera de Corintios para traer luz y para aclarar cuáles son los dones del Espíritu Santo y cómo se tienen que ejercer ordenadamente en la iglesia. Les dije en una ocasión, ¿se acuerdan?, que hay 2 listas en la Biblia acerca de los dones del Espíritu Santo. Romanos capítulo 12 y en Primera de Corintios capítulo 12. Él menciona 9. Y él dice que los dones del Espíritu Santo tienen que ser administrados con orden. Las personas que se levantaban para traer una palabra a la iglesia, tenía que haber un orden. No podían hablar todos al mismo tiempo. Por ejemplo, en el capítulo 14 él habla acerca de cómo ejercer correctamente el don de hablar en otras lenguas con la correspondiente interpretación, porque había un desorden, un caos dentro de la iglesia, hasta el punto que Pablo dice, cualquier inconverso que entre a vuestras congregaciones van a pensar que estáis locos, van a pensar que estáis locos, porque nosotros no nos reunimos para hablar en lenguas, pero si se hablan lenguas en la iglesia, tiene que ser con este orden que él establece en la iglesia de Corinto, ¿verdad? Y si alguien dice, no, es que no puedo evitar hablar en lengua, no puedo evitar hacer esto o aquello, Pablo dice, no. En nuestras iglesias esa no es nuestra costumbre. Eso no es lo que yo enseño ni en Corinto, ni en Tesalónica, ni en Éfeso, ni en Colosas. En nuestras iglesias tiene que imperar y reinar el orden y la paz, no la confusión. Porque todo lo que Dios hace, lo hace en orden, para traer edificación, para traer exhortación, para traer aliento a la iglesia y no para traer confusión y muchísimo menos para crear un mal testimonio en la ciudad. Entonces él establece un orden y dice, y el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas, ¿verdad? Hágase todo decentemente y con orden, es la regla que el apóstol Pablo establece allí. Le hacían muchas preguntas también, sobre todo porque los griegos no creían que la gente podía resucitar. Desen cuenta que cuando Pablo viene, por ejemplo, de Atenas, él se va al Areópago,
donde estaban las personas que estaban siempre tratando de encontrar alguna enseñanza, alguna filosofía nueva para entretenerse realmente, ¿no? Entonces Pablo aprovecha la oportunidad y va allí y les da un mensaje muy interesante. Dice, pero que cuando llega el tema de la resurrección, le dijeron, bueno, ya te oiremos otro día, como diciendo, hasta aquí hemos llegado. Hasta ahora el mensaje ha sido muy interesante, pero eso de la resurrección, los griegos como que no. Entonces ellos, que la mayoría de ellos eran de origen griego y habían salido del paganismo, de la idolatría, pues tenían muchas preguntas acerca de la resurrección. Y bueno, ¿y la resurrección cómo va a ser? ¿Cómo vamos a resucitar? ¿Con este mismo cuerpo? ¿Con otro cuerpo diferente? ¿Y cuándo será? ¿Y cómo será? Entonces Pablo, todo el capítulo 15 de Primera de Corintios, lo dedica para aclarar dudas acerca del tema de la resurrección. Pero independientemente de las preguntas que le hacen al apóstol Pablo, la iglesia de Corinto tenía fundamentalmente 5 grandes problemas. Vamos a ver en el capítulo 3, por favor, parte de la lectura se ha leído esta tarde. A partir del versículo 3, Pablo dice, aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué pues es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Pablo no va a tolerar bajo ningún concepto que la iglesia internamente se divida en grupos, unos a favor de unos, otros a favor de otro, en contra de otro, sino que Pablo dice, mira, el Señor a mí me utilizó para sembrar la iglesia en la ciudad. Y después vinieron otros ministerios, como por ejemplo el de Apolos, que vino a regar la semilla que yo había plantado. Pero ni él ni yo somos lo más importante, porque al fin y al cabo el que está dando el crecimiento es el Señor. Y la gloria y la honra no se la damos a los hombres, sino se la damos solamente a nuestro Dios, ¿verdad? Y ese era un problema que había en la iglesia de Corinto, que había grupos. Parecía una sola iglesia, pero realmente eran muchas iglesias dentro de una misma iglesia. Las divisiones internas, Pablo no quería bajo ningún concepto que se produjeran, porque eso lo único que trae es problemas, divisiones y, por supuesto, mal testimonio. Y el Señor no se mueve en el caos. El Señor no se mueve en el desorden. Nuestro Dios es un Dios de orden. Y desde el primer libro de la Biblia hasta el último libro de la Biblia, vemos este principio fundamental de Dios. Dios se mueve en el orden. Todo lo que usted haga que no esté en orden, no esperes que Dios te respalde. No esperes que Dios te bendiga. No esperes que Dios, si me permiten, haga la vista gorda, diciendo, bueno, no pasa nada. No, Dios es un Dios de orden. Lo mostró en Génesis 1 en la creación. Lo mostró en la familia, lo mostró en la construcción del tabernáculo, lo mostró en la organización de las 12 tribus de Israel, lo mostró en la familia, lo mostró absolutamente en todo y por supuesto también en la iglesia. Si nuestras vidas no están en orden, difícilmente estarás con la bendición de Dios, porque Dios no se mueve, repito, en el caos, en el desorden y en las divisiones. Amén, hermanos. Ese era un gran problema que tenía la iglesia de Corinto. Y es un problema que tienen muchas iglesias hoy en día, que están divididas por falta de enseñanza, por falta de madurez, por falta de crecimiento, fijándose en los hombres en vez de fijándose en Dios. Esa es una de las cosas que queremos desde el primer día que pisemos México, cuando Dios nos permita llegar allí, dejar bien claro que la gloria y la honra se la tenemos que dar única y exclusivamente al Señor. Y del hombre yo no espero nada, pero de mi Dios lo espero absolutamente todo. Y hay de aquellos que pongan su mirada en los hombres, porque lo único que se van a llevar son desilusiones. Otro problema que había en la iglesia, que se menciona en el capítulo 5, es incesto. En el capítulo 5, a partir del verso 1, dice, se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Esto dice, a pesar de la corrupción y de la promiscuidad sexual de la ciudad de Corinto, esto no era algo que se practicaba en aquel tiempo.
que un hijo tuviera relaciones sexuales con la mujer de su padre, con su madrastra. Y este hombre venía a la iglesia y se congregaba como uno más. Y cuando a Pablo le informan de esto, dice: ustedes están envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reuníos vosotros y mi espíritu con el poder del Señor Jesucristo, y el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Después, en 2 de Corintios, cuando él le vuelve a escribir a la iglesia, este hombre se ve que recapacitó, pidió perdón, se arrepintió, dejó ese pecado, y Pablo dice: bueno, vuelvan a admitirlo en la iglesia, pero lo que no podemos permitir es que esta persona lleve esta vida de desorden, cometiendo un pecado que ni los gentiles ni los del mundo cometen, y se congrega en nuestra iglesia como si nada y participe como uno más, y aquí nadie le llama la atención, sino que bueno, todo el mundo mira para otra parte. El apóstol Pablo se entera y dice: bajo ningún concepto vamos a permitir eso en la iglesia del Señor Jesús, porque en la casa del Señor tiene que reinar el orden y la santidad. ¿Cuántos dicen amén? También había problemas entre hermanos. Capítulo 6, versículo 1 dice: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Hermanos que se denunciaban, iban a los tribunales, iban a los jueces, a las autoridades del mundo para arreglar sus problemas, que tenían que haberlo arreglado con la bendición y con la paz del Señor, en oración, con un buen espíritu, con una buena actitud. Se denunciaban los hermanos, y claro, imagínate los del mundo, los de afuera, cuando se enteraban que había problemas entre los hermanos, y se denunciaban los unos a los otros. Y Pablo utiliza el argumento de decir: sí, nosotros los hijos de Dios, que vamos a juzgar a los ángeles, que vamos a juzgar al mundo juntamente con el Señor, resulta que tienen que recurrir a los inconversos para que los inconversos les solucionen los problemas a ustedes como cristianos. ¿Pero qué están haciendo? Ese problema también lo había en la iglesia de Corinto. Pero como muchos habían salido del paganismo, como muchos habían dejado la idolatría, muchas hermanas de la iglesia habían ejercido antaño la prostitución, de ahí que les pida que se cubran y se pongan un velo, porque aquellas 1000 jovencitas, ¿se acuerdan? Aquellas 1000 sacerdotisas del templo de Afrodita, sí, eran prostitutas, pero ¿cómo se diferenciaban estas mujeres de una mujer normal de Corinto, que vestían con unos peinados y con unas ropas tremendas? Pues porque eran calvas, les habían rapado completamente la cabeza. Y cuando tú veías a estas jóvenes por las calles con su pelo rapado, no es que tuvieran una enfermedad que se les caía el pelo, sino que era un voto que habían hecho, ¿verdad?, de raparse el pelo para dedicar sus cuerpos por entero a la prostitución sagrada, dándole culto a Afrodita, ¿verdad? Y entonces muchos de los hombres de la iglesia habían estado con esas mujeres, y esas mujeres ahora eran convertidas, y esos hombres ahora eran convertidos y se encontraban en los cultos y se encontraban en la iglesia. Imagínense ustedes. Porque en Corinto no había 50 iglesias, como puede haber a lo mejor en cualquier ciudad, que hay una iglesia aquí, una iglesia más allá, una bautista, una pentecostal, una anglicana, una, ¿verdad? Sino que había una sola iglesia. Y el que se convertía a Cristo tenía que ir a un solo lugar. No había un montón de iglesias, había una sola iglesia en toda la ciudad. Y ahí se encontraban, pues, prostitutas o ex prostitutas con los antiguos clientes que habían tenido. Y entonces había que poner orden dentro de la iglesia y enseñarles a los miembros a vivir esa vida nueva que ahora tenían en Cristo, y verse los unos a los otros no como un cliente ni como un objeto, sino como hermanos en Cristo. Y en el capítulo 5 Pablo dice: os he escrito por carta, verso 9, que no juntéis con los fornicarios.
No absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros o con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, escuche esto, llamándose hermano, fuera un fornicario, un avaro, un idólatra, un maldiciente, un borracho, un ladrón, con esa persona ni coman. Una persona que va a la iglesia, que dice que es cristiano, y es un borracho, es un ladrón, es un avaro, es un fornicario, con ese ni coman. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Es decir, el apóstol Pablo lo que está diciendo es, miren, yo no les he dicho que ustedes no pueden hablar con gente del mundo que practican todo tipo de pecados. Yo no les he dicho eso. Si yo les hubiera dicho que no hablaran con borrachos, con prostitutas, con ladrones, con avaros, con idólatras, pues se tendrían que ir a vivir a otro planeta. Porque en la calle, en el mundo, los inconversos, los que no tienen a Cristo en su corazón, los que no han puesto su vida en orden y los que no viven en santidad, pues lógicamente están atrapados, son esclavos de uno o varios pecados de los que acabo de mencionar. El apóstol Pablo dice, no, ustedes me han interpretado mal mis palabras. Yo no les dije que no se juntaran con esas personas, porque si no se juntan, si no le hablan a esas personas, ¿cómo lo van a ganar para Cristo? Yo lo que les he dicho y la enseñanza que les he dado es esta. Si hay gente en la iglesia que son idólatras, avaros, ladrones, fornicarios, etcétera, etcétera, no os juntéis con esa persona. Para que no piense el mundo que se puede venir a la iglesia y seguir practicando el pecado y seguir viviendo igual que como vivíamos antes y no pasa nada. Para que se avergüencen y para que recapaciten de que la vida cristiana no es un relajo, sino la vida cristiana es algo serio en el que tenemos que dar un fiel testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Amén, hermanos. Tiene que haber un cambio en nosotros. Las mujeres no pueden comportarse como se comportaban antes de conocer al Señor, ¿verdad? Imagínense estas, no digo las 1000, pero imagínense que 200 de estas prostitutas se convirtieran al Evangelio y ahora vinieran a la iglesia. Pues habría que enseñarles a, mire hermana, si no se puede vestir usted a partir de ahora, porque usted se vestía de esa manera para atraer y seducir a los hombres, pero ahora el objetivo no es atraer y seducir a los hombres a través de su cuerpo, sino glorificar a Dios. Por eso él dice, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, ¿verdad? Y así como antes presentabais vuestros miembros, los miembros de vuestro cuerpo para el pecado, presenten ahora esos miembros para honrar, para servir y para glorificar a Dios. Y tenían que enseñarle a vestir, a hablar, a caminar, a comportarse a esas mujeres que habían vivido pues en ese mundo. Y a los hombres que habían sido toda la vida unos mujeriegos, o unos borrachos, o unos idólatras, había que decirles, no, a partir de ahora ya no se puede vivir así. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de actuar tiene que ser completamente diferente, porque ahora no somos como los del mundo que no conocen a Cristo. Ahora somos cristianos, embajadores de Cristo. Y nuestra imagen, la imagen que tenemos que proyectar, no es la de una mujer sensual o un hombre sensual, una persona que utiliza, digamos, los atributos de su cuerpo para seducir a nadie. No, nada más lejos de la realidad. Ahora la gente tiene que mirar en nosotros un cambio, tienen que ver que ahora somos gente que ha nacido de nuevo y que nuestros apetitos, nuestros deseos, nuestros hábitos, nuestras costumbres son completamente diferentes a como éramos antes de conocer al Señor. Amén, hermanos. Por eso hay que pedirle al Señor, Señor, quítame cualquier vestigio de carne que pueda haber en mi vida. Quita de mi vida la mala mirada, la mala conversación, malos deseos, malas inclinaciones. Que el Señor limpie nuestros ojos, que el Señor limpie nuestros oídos, nuestra boca, nuestros labios, que el Señor nos cambie y nos transforme completamente de arriba abajo, para que el mundo vea que ya no somos ni la sombra de lo que éramos antes de conocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal. Pablo escribe varias cartas y se pegó 18 meses de su vida en Corinto para enseñarles cómo se vive ahora nuestra nueva vida en Cristo. Porque nosotros no solamente tenemos que ser cristianos dentro de la iglesia, sino sobre todo cuando salimos de nuestros templos, cuando salimos de nuestros lugares de culto,
Tenemos que seguir comportándonos y hablando y viviendo y pensando y reaccionando como cristianos. Amén, hermanos. No es un disfraz, no es una chaqueta que me pongo. Me visto de cristiano, vengo el domingo a la iglesia con carita de niño bueno, con carita de niña buena, y luego salgo y soy un mujeriego, un borrachuzo, atrapado a los vicios de este mundo, enganchado a las loterías, enganchado a la pornografía, una promiscuidad sexual brutal. No, usted no ha entendido nada, amigo. Usted no ha entendido nada, hermana. En Cristo tenemos que cambiar en todo, pero no solamente por dentro, sino en algunos casos también por fuera, ¿sí o no? Y eso es lo que al mundo le va a sorprender. Si, oye, este hombre, esta mujer habla, se comporta de una forma diferente cuando esta persona yo lo conozco de toda la vida y fue así, pero ahora es otra persona y gloria a Dios si comienzan a decir las personas que te conocían, oye, no te conozco, no eres ni la sombra de lo que eras. Y entonces le vas a decir, el motivo por el que soy otra persona es porque Cristo vive en mí, porque Él ha cambiado mi vida y ahora mi vida está para darle honra y gloria al Señor y no para atraer la atención hacia mi persona. Esto no se aprende en 2 días. Imagínense que usted haya sido una persona atrapada a todo tipo de juegos. Esta gente que se pega horas y horas y horas jugando en una maquinita y echando monedas y monedas y monedas, y ahora de repente dice que te has convertido. ¿Tú crees que de la noche a la mañana se te va a ir el deseo? Bueno, en algunos casos sí, pero en otros casos no. Y vas a tener que pedirle a Dios que te ayude a organizar tu economía, que antes cobrabas y tenías un montón de dinero y a la semana estabas sin un duro, sin un céntimo. Y ahora tienes que pedirle al Señor, ayúdame a administrar para que yo incluso pueda ayudar a otras personas. Tal vez antes de conocer a Cristo te vestías de una manera que en vez de cubrirte lo que hacías es que te descubrías lo que llevabas en tu corazón. Pues a lo mejor habrá ciertas prendas que habrá de decir, yo esto no me lo puedo volver a poner otra vez. Porque entonces lo que estoy haciendo es el mismo perro pero con distinto collar. Y ahora lo que quiero es dar gloria a Dios y glorificar al Señor, ¿sí o no? Esa es la vida de un cristiano. La vida de un cristiano no es dejar de ir a misa y venir al culto. Dejar de tomar la hostia y venir ahora a tomar el pan y el vino. La vida de un cristiano es vivir como Cristo vivió. Como Él hablaba, tenemos que pedirle al Señor, Señor, yo quiero hablar y comportarme y pensar y reaccionar y vivir como tú lo hacías. Y yo no sé cómo tú tratabas antes a tu marido, o cómo tú tratabas a tu mujer, o a tus hijos, o a tus padres. Pero sería bueno que leyeras la Biblia y te preguntaras, ¿yo me estoy comportando como un marido cristiano o como uno más? ¿Yo me estoy comportando con mi familia, con mi marido, con mis hijos, como una auténtica mujer cristiana? ¿O sigo siendo la mundana de toda la vida? ¿Soy un hijo que obedece a sus padres y que honra a sus padres? ¿O sigo siendo el niño malcriado y caprichoso que siempre pedía y pedía y pedía y lloraba y pataleaba y se enfadaba cuando no le daban lo que querían? Si todas las áreas de nuestra vida, todo, absolutamente todo, tiene que ser cambiado por el Señor. Pero para cambiar, uno tiene que querer cambiar. Y el Señor lo va a hacer. Había desorden en la Santa Cena. Nosotros, saben que una vez al mes celebramos la Santa Cena, ¿verdad? Le damos el pan y el vino a cada persona que va a participar. Pero miren lo que dice 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11 dice, a partir del verso 17, al anunciaros esto que sigue, no os alabo, hermanos, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. ¿Y saben lo que dice Pablo? En parte lo creo. Pablo no dice, no, esto no puede ser, imposible. Imposible que mis hermanos de la iglesia de Corinto estén divididos. Imposible. No, él dice, lo creo. Conociéndoles yo a ustedes, en parte yo creo que hay divisiones en la iglesia. Porque es preciso, versículo 19, que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en las que podáis comer y beber? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré?
en esto no os alabo. La gente se ve que llevaba su comida a la iglesia y ya se quedaban en la iglesia a comer. Y claro, había gente pudiente en la iglesia y gente pobre, como siempre ha habido. Gente con más y con menos capacidad económica. Y dice la Biblia que algunas personas tenían hambre y se iban hambrientos de la iglesia. Y otras personas tenían tanta abundancia de comida y de bebida que hasta se emborrachaban dentro de la iglesia, dentro de los cultos, del lugar donde se habían decidido congregar. Y claro, cuando a Pablo le decían, mira, tú sabes que hay hermanos que tienen hambre y van al culto y salen con hambre. Y al lado a lo mejor hay una mesa de unos hermanos ricos y tienen de todo. Y en vez de compartir con los hermanos que tienen hambre y necesidad, no son capaces de decirle, hermano, ¿quiere usted comer un poco de nuestra comida? Hermano, tenga un platito y disfrute juntamente con nosotros. Son incapaces de compartir la bendición. Y no solamente no comparten, sino que además hasta llegan a emborracharse, porque en vez de llevar una pequeña cantidad simbólica para participar del pan y del vino, llevan tanta cantidad que se pasan y se embriagan y se emborrachan en la iglesia. Gracias a Dios yo nunca he visto esto en esta iglesia. Amén, hermanos. Gracias a Dios yo nunca he visto esto, ni lo veré. Pero que personas hambrientas salgan hambrientas de una iglesia cuando hay una celebración, una comida, un banquete, un ágape, y póngale el nombre que quiera, eso es una vergüenza para la iglesia. Eso sería terrible, ¿verdad? Ver a gente hambrienta que viene a la iglesia en un día de comida y se van hambrientos. ¿Pero cómo puede ser? ¿Cómo se pueden llamar esa gente cristianos? ¿Dónde está el amor de Cristo en esa familia, en esa persona que trae tanta comida, que le sobra, que después mucha de esa comida la va a tirar a la basura y un hermano, una familia al lado de ella o de él se fueran hambrientos de la iglesia? A Pablo todo esto lo ponía malo. A Pablo todo esto le traía dolor en el corazón y Pablo llegó a decir, por ustedes tengo tanto dolor, que se comparó a una mujer que está a punto de dar a luz. Fíjense los dolores que tenía Pablo por esta gente. Tenía dolor, tenía tristeza, le pesaba en el corazón oír estas noticias de una iglesia que él amaba tanto, por la cual había trabajado tanto y donde había estado 18 meses de su vida con hombres de Dios como Silas, Timoteo, Apolos, Priscila, Aquila, su marido, y ver ahora, 3 o 4 años después, a la iglesia en estas condiciones le causaba una tristeza tremenda. Porque la iglesia tiene que ir cada vez a mejor. Cada vez tenemos que estar más firmes, más maduros, más constantes, más fieles al Señor. Cada vez tenemos que tener las doctrinas más claras en nuestra vida. No ser niños fluctuantes que ahora sí, ahora no, ahora creo, ahora no creo. El apóstol Pablo luchó y derramó lágrimas para que en esta iglesia se estableciera una congregación de sana doctrina, una iglesia unida, una iglesia que pudiera contrarrestar toda la basura espiritual y el ambiente y la atmósfera terrible que había en Corinto. Y lamentablemente vemos que el ambiente de la ciudad se metió dentro de la iglesia hasta el punto que dentro de la iglesia se cometían casi los mismos pecados que se cometían en los templos paganos de la ciudad de Corinto. ¿Y cómo no le iba a doler a Pablo eso? Imagínense ustedes si el Señor Jesucristo hubiera entrado un día en un culto normal de la iglesia de Corinto. Imagínense cómo hubiera reaccionado el Señor si entra a una iglesia donde supuestamente se le está dando honra, gloria y culto a Él y se encuentra uno borracho, al otro acostándose con su madre, al otro criticando a este hermano, al otro insultando a la otra hermana, al otro yendo al juez para presentar una denuncia contra este hermano. ¿Cómo hubiera reaccionado el Señor si hubiera entrado un día físicamente a esa congregación? Pues yo creo que hubiera actuado exactamente igual que cuando entró al templo de Jerusalén en su época, cuando dice la Biblia que entró y comenzó a volcar las mesas de los cambistas y comenzó a echar a patadas a toda la gente que estaba allí comerciando en el templo y dijo aquello de: habéis convertido mi casa de oración en una cueva de ladrones. Amén, hermanos. No me extraña que la gente fuera al estanque de Betesda, que está muy cerca, ¿saben? Los que han estado allí conmigo saben que el templo y el estanque de Betesda está muy cerquita, muy cerquita. No me extraña que con este ambiente espiritual, no me extraña a mí que con este mal testimonio y con este mal ejemplo,
del templo, de los sacerdotes, de Anás, de Caifás, etcétera, la gente prefiriera irse a una piscina de agua putrefacta, esperando a un supuesto ángel que decían que venía, que nunca vino ningún ángel. Preferían estar allí esperando que un ángel descendiera del cielo para recibir su milagro, que estar en el templo, sabiendo que allí lo que le iban a quitar es lo poco que a lo mejor podían llevar, y que a lo mejor ni siquiera lo iban a dejar entrar por la condición en la que se encontraba. Y a mí me gustaría que en esta tarde todos y cada uno de nosotros tomáramos conciencia de que yo no estoy hablando de un templo pagano, yo no estoy describiendo cómo era un culto de Afrodita, de Apolos, de Venus, de estas divinidades, sino estamos hablando de una iglesia local, una iglesia que podría ser nuestra congregación. ¿Y por qué el Señor permitió que nosotros, los cristianos de 2000 años después de esto, nos enteráramos de este relajo y de este desorden en la iglesia? ¿Por qué no pasó la página y dice, bueno, eso no lo cuentes? Cuenta las cosas bonitas. Por ejemplo, mira, habla de la iglesia de los filipenses, que es una buena iglesia. Al fin y al cabo solamente hay dos hermanitas ahí que están peleadas una con otra, Evodia y Síntique, pero bueno, son dos nada más dentro de mucho. Habla de los filipenses o habla de otra iglesia. ¿Por qué el Señor permitió? ¿Por qué el Señor inspiró con su Espíritu Santo al apóstol Pablo para que escribiera esta carta y nos contara todos los desórdenes, el pecado, la basura, las divisiones, el incesto que había en esa congregación, para que nosotros tengamos ejemplos a no imitar, y para que sepamos que si bajamos la guardia podemos llegar a vivir un cristianismo tan carnal como el que ellos vivieron? Porque esta iglesia empezó muy bien, esta iglesia no empezó mal, esta iglesia empezó muy bien. Y cuando el apóstol Pablo, si quieren venir conmigo al capítulo 1, les dirige la primera carta, miren lo que les dice. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Es interesante notar que Sóstenes y un hermano llamado Crispo eran los líderes de la sinagoga de Corinto, que se convirtieron juntamente con el Señor y se hicieron miembros de la iglesia de Corinto. Y ahora le escriben una carta a la iglesia y le dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y ahora mira lo que dice Pablo: a los santificados en Cristo Jesús, es decir, a los que han sido llamados, a los que han sido llamados aparte. Eso es lo que significa ser santos o santificados, ser llamados aparte, sacarlos en este caso de la idolatría, del paganismo, de toda esa basura. Ustedes han sido llamados para ser santos en Cristo Jesús, llamados para ser santos junto con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Nosotros también, hoy en día, hemos sido llamados a ser santos, a marcar una diferencia, a ser gente que marca una diferencia aquí en la isla donde vivimos o en el país donde usted me está viendo y escuchando en esta noche. No puede pasar nuestra vida desapercibida, ni decir, bueno, ¿este cristiano de qué? ¿De qué es cristiano este hombre? Esta señora dice que es cristiana, pero ¿cristiana de qué? Nosotros hemos sido llamados a marcar una diferencia como los de Corinto. Fueron llamados, fueron sacados de la idolatría, de los templos del paganismo, para que fueran santos y sirvieran al Señor. Ese es el llamado de ellos y el nuestro también, hermanos. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia o conocimiento. Es decir, Pablo no dice, bueno, es que yo no le puedo dar gracias al Señor por esta iglesia porque empezaron mal, sin conocimiento, sin la gracia de Dios, sin el favor de Dios. No, no, no. Al contrario. Dice, yo le doy gracias a mi Señor de que la gracia, el favor de Dios, el respaldo de Dios, el conocimiento del Señor, ustedes lo experimentaron. De tal manera, fíjate lo que dice Pablo aquí, esto es tremendo. Verso 7, de tal manera que nada os falta en ningún don. ¿Cuántos dicen amén? No es que la iglesia estuviera mal porque le faltaba algo. No, no, a ustedes no les falta de nada. A ustedes no les falta absolutamente de nada. Nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también nos confirmará hasta el fin,
para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo, y fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Es decir, una iglesia que empieza bien, con un buen pastor, con unos buenos obreros, con una sana doctrina, una enseñanza excelente, en medio de un ambiente terrible como ya lo he definido. Empezó bien la iglesia de Corinto. Yo estoy seguro que durante esos 18 primeros meses de vida de la iglesia de Corinto, la iglesia funcionó perfectamente. Estoy plenamente convencido, porque de hecho les recuerdo que esta carta se escribió 3 o tal vez 4 años después de su fundación. Es decir, que durante los primeros años, los primeros 3 años como mínimo, digamos que la iglesia anduvo bien, pero comenzó a meterse el mundo, comenzó a meterse la carnalidad en la iglesia. Y mira cómo Pablo tiene que dirigirse a ellos. Les dice: niños en Cristo, carnales, que todavía se les tiene que dar leche como si fueran niños pequeños, en vez de vianda, ¿verdad? Alimento sólido, porque no erais ni sois capaces todavía, sois carnales, llenos de celos, de contiendas, de disensiones, de envidias. Fíjate lo bonito, lo bien que empezó la iglesia y cómo se estaba torciendo, hasta llegar a ser un templo más, donde todo valía y donde nadie tomaba autoridad y decía: basta, hasta aquí hemos llegado. El motivo principal por el cual tenemos Primera y Segunda de Corintios en nuestras Biblias, hermanos, es para que tomemos conciencia de que no podemos bajar la guardia en ningún momento, y menos en estos tiempos en los cuales nos ha tocado vivir. Porque antes había una ciudad terrible como era Sodoma y Gomorra, pero ya no existe. Y durante la época de Pablo hubo una especie de Sodoma y Gomorra en lo natural y en lo espiritual que se llamó Corinto, pero ya no existe. Pero hoy en día la mayoría del mundo es una inmensa Sodoma y una gigantesca Gomorra, donde ya el cristianismo, ¿verdad?, no cuenta nada, y a Dios se le ha cerrado las puertas y no se le invita a ninguna reunión importante de la índole que sea. Pero todavía estamos plantados, todavía estamos los cristianos en el planeta Tierra, aún no hemos sido sacados, como algún día seremos sacados. Todavía el Señor nos tiene aquí, paseando por calles, por ciudades, pueblos grandes, pueblos pequeños, en todos los continentes de la tierra, en lugares de mucha población, de poca población, en lugares de gente pudiente, rica, influyente, de gente que prácticamente nadie sabe ni que existen. Todavía estamos nosotros los cristianos en este mundo. Y la función a la cual el Señor nos ha llamado es hacer sal, es decir, una protección. Porque la sal se utilizaba para impedir el proceso de descomposición de los alimentos, del pescado, de la carne. ¿Cómo se podía viajar por el desierto? ¿Cómo se podían viajar esos viajes tan largos en barcos de vela durante semanas, meses enteros? Si no se salaban las carnes, los pescados, se llevaba a pudrir la comida. ¿Y después qué comían? Entonces la sal era algo fundamental, hasta el punto que de ahí viene hasta la palabra salario. Se le pagaba con sal a los obreros en algunas ocasiones, porque la sal era un elemento fundamental, era como el hielo, como un congelador hoy en día que, ya digo, evitaba el proceso de descomposición de los alimentos. Y el Señor dice: ahora ustedes son la sal del mundo, la sal de la tierra. Es decir, este mundo podría estar millones de veces peor de lo que está, con más pecado, con más inmoralidad, con más desorden, si ustedes no estuvieran en la tierra. Es decir, que gracias a la presencia, a la influencia de los cristianos, el mundo no ha ido al caos, como va a ir al caos cuando ya no estemos en esta tierra. Y después dice el Señor: y además no solamente ustedes tienen que ser sal, es decir, impedir que en los colegios, en las universidades, en las iglesias, en la sociedad, se produzca una anarquía total y absoluta, sino que además de eso, por si eso fuera poco, ustedes tienen que iluminar, ustedes tienen que ser luz en medio de las tinieblas. Y estamos viendo cómo fiestas paganas se han convertido en un juego, en un entretenimiento para los niños, en un comercio, en un motivo más para sacarle el dinero a la gente de los bolsillos.
sin darse cuenta, sin pensar qué es lo que estamos celebrando, de qué nos estamos disfrazando, de dónde viene esta práctica pagana, como estas fiestas que están en estos últimos días campando a sus anchas. Es decir, tenemos que tomar conciencia del motivo principal por el cual todavía el Señor no nos ha sacado del planeta Tierra. Que repito, que algún día nos sacará, pero que todavía tenemos un propósito y un objetivo que cumplir. No permitamos que el mundo se meta en nuestras casas. No permitamos que el mundo se meta en nuestros hogares a través del ordenador, a través de la televisión. Porque ya el diablo no tiene ni siquiera que tocar la puerta, ya se mete sin pedir permiso. No permitamos que la corriente de este mundo nos atrape y seamos uno más, pasando totalmente desapercibido, sin marcar una diferencia y sin decir, no, alto, no, yo no estoy de acuerdo con eso. No. La Biblia dice, no, Dios no está de acuerdo. No nos dejemos arrastrar por la corriente de este mundo. Tenemos que ir en contra de la corriente. No es fácil, pero con la ayuda del Señor y bien parados en Cristo, vamos a poder impedir que el mundo se nos meta dentro de nosotros. Al contrario, somos nosotros los que tenemos que impactar el mundo y no al revés. Amén, hermanos. Yo quiero terminar diciendo esto. La iglesia de Corinto empezó bien, pero terminó mal. Prueba de ello, que ya en Corinto no hay nada. Corinto ya es algo completamente diferente a lo que fue hace 2000 años. Si tú empezaste bien, si tú tuviste un encuentro, una experiencia personal con Cristo hace 1 año, 2 años, 5, 20, 30, lo que sea, gloria a Dios. Pero no te desvíes, ni te enfríes, ni te apartes del Señor, ni bajes la guardia, ni te creas sabio en tu propia opinión. Porque quiero terminar diciendo que cuando el apóstol Pablo fue a la iglesia, a la ciudad de Corinto, él venía de un fracaso ministerial. Y he dicho bien, sí, de un fracaso ministerial. Él en Atenas no fundó iglesia. Es el único lugar donde Pablo estuvo y no fundó una iglesia. En todo lugar donde iba, habría una iglesia. Y ahí se permanecía, menos en Atenas. Cuando Pablo llega a Corinto, él cambia su sistema. Él no va a utilizar la elocuencia, la sabiduría humana, sino él va a predicar solamente un mensaje de Cristo crucificado y resucitado, para que no pongan su fe en lo que yo predico, sino en el poder de Dios, que es el que cambia y transforma las vidas. Y fue en Corinto donde tomó la decisión de dejar ya de predicarle siempre a los judíos en la sinagoga y dedicarse 100% prácticamente a alcanzar a gentiles para el Señor. Es decir, hay cambios que se produjeron en el ministerio, en la vida del apóstol Pablo, en base a las circunstancias por las cuales estaba viviendo. Y hay cambios como sea, alguien dijo en cierta ocasión, no es una frase mía, simplemente la repito, que así como tratamos con el tema del tiempo, así es realmente nuestro corazón. En otras palabras, a lo que dedicamos nuestro tiempo, descubre el tipo de persona que realmente somos. ¿Por qué no nos engañemos a estas alturas? Dedicamos y buscamos tiempo para lo que nos gusta, lo que nos interesa. Y decimos que no tenemos tiempo para aquellas cosas que tal vez no amemos tanto ni anhelemos tanto. Cuando hay personas que dicen no tengo tiempo para Dios, en el fondo lo que están diciendo, yo no amo tanto a Dios que merezca la pena dejar otras cosas para atenderlo a Él. Cuando decimos no tengo tiempo para leer su palabra y escudriñar las escrituras y prepararme y fortalecer y alimentar mi fe, lo que estás diciendo, aunque no seas consciente a la hora de decirlo, es que hay otras cosas, tal vez el deporte, tal vez el internet o cualquier otro hobby, que es mucho más importante que leer la carta de amor que tu Dios te ha mandado para que le conozcas, para que te prepares y le sirvas mejor. ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? El tiempo es un don de Dios. Dicen que es más importante el tiempo que el dinero, porque el dinero al fin y al cabo va y viene, y si trabajas más o menos, pues lo puedes conseguir. Pero por mucho que te afanes, no puedes conseguir más tiempo del que Dios te ha establecido dar. Y lo curioso del tiempo es que tenemos a veces la sensación, o algunos seres humanos tienen la sensación, de que siempre lo vamos a tener en nuestras manos. Y el tiempo es lo más efímero, es lo más volátil que existe en esta vida.
Porque va transcurriendo y va pasando y no respeta ni a reyes ni a mendigos, ni a blancos ni a negros, ni a creyentes ni a ateos. El tiempo va pasando y cuando te das cuenta, dice Santiago, que ha sido como una neblina que pasó y nunca más puedes volver a recuperarla. Hay un factor del tiempo que a mí siempre me ha llamado la atención, y es que si miramos hacia atrás podemos saber cuánto hemos consumido de ese tiempo, pero no cuánto tiempo nos queda por delante. No sé cómo sería nuestra vida si supiéramos en este momento exactamente cuántos días, cuántos meses o cuántos años nos quedan de vida. No lo sé. Pero lo que está bien claro es que el Señor no nos ha dado esa información, a menos que el Señor nos dé una revelación, como ha habido casos en la historia, donde el Señor le decía a ciertas y a determinadas personas, prepárate porque vas a morir, o ha llegado el tiempo de reunirte con tus padres. Ninguno de los presentes que yo sepa sabemos cuánto tiempo nos falta para terminar la carrera. Repito, sí sabemos cuánto tiempo hemos consumido, pero permítame que les ponga un ejemplo. Cuando fuimos a vivir en el año 90 a Argentina, me compré un coche con el poquito dinero que llevábamos y el que me lo vendió me dijo, mira, al coche le falla esto, le falla aquello. Bueno, le fallaba casi todo, era poco lo que funcionaba, pero bueno, por lo menos arrancaba y me llevaba de un lugar a otro. Pero una de las cosas que me dijo que no funciona, dice, pero no te preocupes, no te preocupes. Tú calcula y ya verás que nunca te va a pasar nada. Lo que no funciona es la aguja de la gasolina. No sabes si está lleno, vacío o medio tanque. Pero tú calcula, tú llénalo y más o menos me dijo él, puedes hacer tantos kilómetros. Recuerdo que una vez tuvimos que hacer un viaje muy largo desde la ciudad de Rosario hasta Mendoza. Los que son de Argentina, que tal vez están aquí o me están escuchando, saben que es un viaje muy largo y por aquellas carreteras hace muchos años. Cuando íbamos por la carretera, yo iba, como me dijo aquel señor, calculando cuántos kilómetros podía hacer. Y os puedo asegurar que en aquellas carreteras no te vas a encontrar cada 4, 5, 10 o 20 kilómetros una gasolinera, sino que cuando ves una, procura parar, porque no sabes cuándo vas a encontrar la otra, si es que la encuentras. El asunto es que íbamos tan tranquilos, íbamos con un matrimonio de hermanos del Uruguay, que en ese momento eran misioneros en Argentina. Iba Elena, iba Priscila, que era una niña pequeñita, y yo iba conduciendo. De repente, el coche se paró. Calculé mal. Así de claro. Calculé mal. Nos quedamos botados en la carretera y ¿ahora qué hacemos? Nadie te va a parar. Sin embargo, curiosamente un camionero paró y el hermano que venía con nosotros se montó con él y se fue. Después nos pasó algo, yo diría casi peor, porque sin darme cuenta dejé las llaves del coche dentro del maletero del coche y lo cerré. Y entonces ahora estaba sin gasolina y sin llaves. Sí, más difícil todavía, ¿no? Como en el circo. El asunto está que nos paró otra persona, milagrosamente, y sacó un manojo de llaves y la primera que metió me abrió el maletero. Bueno, el asunto es que nosotros no tenemos algo que nos indique cuánto tiempo nos queda. ¿Te imaginas que algunos de los que están aquí esta noche no terminan este año? ¿Que este sea el último año de tu vida? ¿Te imaginas eso? Nosotros estábamos haciendo planes, o mejor dicho, Elena estaba haciendo planes para irse unos días, una semana con su madre, porque le habían dicho que estaba enferma. Y cuando llegamos de Estados Unidos, pues ya no estaba enferma. Ya había partido a la presencia del Señor. Y todo cambió, los planes cambiaron de la noche a la mañana. Y tuvimos que irnos a Galicia y todo fue diferente. ¿Quién puede saber exactamente en esta tarde aquí, o los que están en sus casas viendo esta reunión, cuánto tiempo nos falta? La palabra de Dios nos enseña que nosotros como creyentes, que somos los receptores de este regalo maravilloso que es el tiempo, tenemos que aprovecharlo y no desperdiciarlo, porque además dice que los tiempos finales en los que ya estamos
serán tiempos peligrosos, serán tiempos difíciles, de guerras y de rumores de guerras y de tantas cosas más. Hoy, cuando le pedí a Jerónimo que trajera la lectura, me di cuenta de que el versículo que yo quería que empezara a leer hace una referencia, y le dije, no, ese no lo leas, lee el siguiente, porque ese versículo dice, y ay de las que estén encinta en aquellos días. Entonces dije, no leas ese versículo, por si acaso esta noche duermes en el salón de tu casa en vez de en tu cama, ¿no? Así que empieza por orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Pero ya lo dije yo. Tengo aquí una pequeña lista de algunos versículos de la Biblia que hablan acerca del tiempo. Daniel capítulo 2, versículo 21 dice, Él muda, Él cambia los tiempos y las edades. Él quita reyes y pone reyes. En otras palabras, podemos ver sobre todo en el libro de Daniel que el que controla la historia, el que controla la vida de los seres humanos, incluso de los inconversos, por supuesto, y el que controla el tiempo y las edades es nuestro Dios. Mateo 16, 13, un reproche que el Señor le lanza a los escribas y fariseos de su época cuando les llama hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Habían desarrollado, digamos, como una técnica para saber cuándo era el tiempo de cosechar, o cuándo era el tiempo de sembrar, o cuándo vendría buen tiempo, cuándo vendría la lluvia, la temprana y la tardía. Y el Señor dice, es increíble que ustedes sean capaces de saber las señales de los tiempos físicamente hablando, pero sois incapaces de interpretar y de discernir las señales de los tiempos. Me llama la atención que el primer milagro que el Señor Jesucristo hizo parece como que le costó hacerlo. Cuando su madre le dice, hijo, se acabó el vino, ya no tienen más vino. Imagínate una boda sin vino. Y el Señor le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Como el Señor sabía cuándo era su momento y cuándo no era su momento. Aún no ha venido mi hora. En el mismo Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 6, Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está listo, siempre está presto. Y hay un versículo espectacular en el libro de Daniel, en el capítulo 12, que dice, cuando se acabe. Porque el otro día en la clase que tuvimos por Zoom, el día miércoles, yo les dije, porque la Biblia nos da ese dato, ¿cuándo empezaron los últimos tiempos? ¿Cuándo empiezan y cuándo terminan? Aquí dice cuándo van a terminar. Cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo. Todas estas cosas serán cumplidas. Es un versículo un poco difícil de entender. Porque ¿qué significa eso? Que cuando se acabe la dispersión del pueblo santo, cuando el pueblo santo, cuando el pueblo de Israel llegue a la extenuación, al punto, al borde del exterminio, cuando ya no tengan más fuerzas, ni físicas, ni espirituales, ni militares, cuando llegue el momento en el que ya no aguanten más y ya se haya acabado todas las armas y todas las bombas y ya no haya gasolina para los aviones y ya no haya cohetes y ya no haya nada. Cuando se acabe todo eso, se cumplirán todas estas cosas, dice la Biblia. Así que todavía falta un poco, ¿eh? Y yo oí, mas no entendí. Y le dije al Señor, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y Él respondió y me dijo, anda. Y esa expresión, anda, es lej. Lo mismo que le dijo el Señor a Abraham. Cuando lo llamó de Ur de los Caldeos, ¿se acuerdan? Para sacarlo de Ur de los Caldeos a la tierra que él ni siquiera sabía dónde estaba ni cómo se llamaba, le dijo, Abraham, lej lejá, sal para ti mismo, sal, camina, no te detengas, aunque no entiendas nada, aunque no sientas nada, sal, muévete, no te quedes quieto. Y ahora le dice el Señor a Daniel lo mismo, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. ¿Cuántos dicen amén? No sé cuántos de ustedes conocen la parábola de
esas personas que son contratadas para ir a trabajar a una viña. Como había tanto trabajo, no todos fueron contratados a la misma hora. Probablemente el dueño de la viña pensó que con los primeros que mandó por la mañana temprano era suficiente. Pero se dio cuenta, se percató de que había mucho trabajo. Y dice que volvió a salir otra vez. Y a la gente ociosa, a la gente que estaba sin trabajo, a la gente que estaba deambulando por las calles, los volvió a contratar. Y les dijo, vuelvan otra vez a la viña y llévense a otros obreros más. Y así fue saliendo en varias ocasiones, hasta que finalmente dice que ya hubo una última tanda, los de la última hora. Y les dijo, id porque todavía queda trabajo por hacer. Toda esa parábola tiene múltiples interpretaciones, pero lo que está bien claro aplicándolo a nuestro tiempo, a nuestra hora, es que nosotros estamos en la última etapa de la historia de la humanidad. Algunos piensan que esto, cuando lo hablamos los pastores, piensan que es para asustar a la gente, nada más lejos de la realidad. O para tratar de obligarte a que te conviertas a Cristo. Yo jamás en mi vida he obligado, y pienso que no obligaré a nadie a convertirte, pero sí quiero dirigirme a las personas que están aquí que no son creyentes. Y también a los que están en sus casas escuchando y viendo este culto. Si tú no eres creyente, sino simplemente un simpatizante, una persona que puedes incluso venir a la iglesia y no te sientes mal, porque incluso puedes llegar a conocer a alguien que te dé un trabajo. De hecho, hay gente que viene a la iglesia a buscar trabajo, no vienen a buscar a Dios. Vienen a buscar algún contacto que les ponga, ¿verdad?, en sintonía con alguien que esté buscando algún obrero, algún pintor, algún albañil, alguna mujer que se queda a dormir en la casa de alguien para cuidar a una anciana. Hay gente que viene a la iglesia con esas intenciones. Hay otros hombres y mujeres que vienen a la iglesia tal vez para buscar al hombre o a la mujer de su vida. Ya que en la calle no se comen un rosco, pues dicen, bueno, vamos a la iglesia. Allí todos somos hermanos, nos damos besitos, nos saludamos, Dios te bendiga, hermanita, ¿qué tal, cómo está? Y si cae algo, pues me aprovecho, ¿no? Es así, no nos engañemos. Yo llevo muchos años en esto, ya sé de qué pata cojean algunos y algunas. Pero si tú no eres creyente, pero simplemente eres un simpatizante, déjame que te diga que habrá un momento en el que vendrás a esta iglesia y la encontrarás probablemente con las puertas abiertas y las luces encendidas y todo como si estuviera dispuesto y preparado para celebrar un culto, pero probablemente no encuentres a nadie o algunas pocas personas. Y quiero que sepas que en ese momento no nos hemos ido de excursión al monte a hacer un asado, ni nos hemos ido a dar un paseo por la playa de las Teresitas, ni mucho menos, sino que probablemente haya ocurrido algo que la Biblia lo llama el rapto o la traslación de la iglesia. Eso significa de que habrá un momento en la historia en el que millones y millones de hombres y mujeres que nacieron de nuevo, que como ustedes dijeron cuando les pregunté, Cristo es el Señor de mi vida, desaparecieron porque la promesa del Señor dice que en un momento y en un abrir y cerrar de ojos se tocará la trompeta. Y a la final trompeta los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, no precederemos a los que durmieron, sino que seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Y esa promesa, ese versículo, ese texto que hemos leído miles de veces, algún día tendrá que cumplirse. Así como cuando dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Cristo nació según la ley. Es decir, el Padre sabía cuándo, dónde y por medio de quién tenía que nacer su Hijo amado. También habrá un momento en el que el Señor diga basta y se cierre la puerta. Así como el Señor mismo se encargó en primera persona de cerrar la puerta del arca y ya era demasiado tarde. Y dice que algunos entendieron, pero ya era demasiado tarde, había que entender antes y perdieron su vida. También dice la Biblia que en los últimos tiempos, porque serán tiempos como de Noé, el Señor cerrará la puerta y ya no habrá posibilidad de que a través de la iglesia te puedas convertir. Sí te podrás convertir, pero tendrás que dar tu vida. Tendrás que dejarte marcar. Y si te dejas marcar por el anticristo, que es un personaje que está a punto, pero a punto, ni se imaginan ustedes el tan poco tiempo que falta de manifestarse a las naciones de la tierra. Si te dejas marcar nunca podrás ser salvo, pasarás la eternidad en el infierno. No tendrás ninguna posibilidad de conversión. Habrás perdido tu primera vida terrenal y tu segunda vida eterna en la separación del Señor por la eternidad.
Así que si alguien en algún momento de su vida viene aquí a la congregación y ve que no hay nadie y parece como que todo estaba preparado para el culto, significa de que nos fuimos con el Señor, porque el Señor viene pronto y viene a buscar a una iglesia sin mancha y sin arruga, dice la palabra del Señor. Y yo espero que todos los que estén aquí esta tarde estén inscritos en el libro de la vida. De hecho, aprovecho para decirte algo, o más bien para preguntarte algo. ¿Tu nombre ya está escrito en el libro de la vida? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes que tu nombre está escrito en el libro de la vida? Porque a veces respondemos muy fácilmente a las preguntas y no reflexionamos en lo que nos están preguntando. ¿Cómo tú sabes? ¿En qué te basas? ¿Qué garantía? ¿Qué seguridad tienes tú? ¿Cómo me puedes tú demostrar que ahora mismo tu nombre está escrito en el libro de la vida? Tú me puedes demostrar dónde naciste y dónde vives y cómo te llamas. ¿Tienes documento nacional de identidad o cédula, como le llaman algunos? ¿O tienes pasaporte o tienes una visa que tal vez te dieron para entrar a este país? No lo sé. Pero ¿puedes realmente afirmar categóricamente que ahora mismo tu nombre está escrito en el libro de la vida? ¿En qué nos basamos? ¿En una emoción? ¿En un sentimiento? ¿En que has visto 300 o 400 o 800 devocionales? ¿Te va a dar eso la salvación de tu alma? La palabra de Dios dice que toda aquella persona que nace de nuevo, que ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador personal, ha pasado de muerte a vida y no verá condenación, sino que instantáneamente tu nombre es inscrito en el libro de la vida. No por tus méritos, no porque has cambiado de religión, no porque ahora tienes cara de niño bueno, no porque ahora estás haciendo actos buenos y de esa manera pues como que te ganas la salvación. No, es por los méritos de Jesucristo, solamente por los méritos de Él, no por nuestros propios méritos, que podemos pasar de muerte a vida. Y podemos tener la seguridad de que lo que mi Dios me ha prometido es sí y amén en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben que hay alguien que sabe perfectamente en qué momento de la historia nos encontramos y cuánto tiempo falta? Porque yo les dije al principio que nosotros no tenemos como una especie de flecha o de brújula dentro del corazón que nos va indicando cuánto tiempo nos falta. Sabemos cuánto tiempo hemos consumido, pero no cuánto tiempo nos queda todavía. Pero dice la Biblia que Satanás sabe que le queda poco tiempo. ¿Y cómo lo sabe? La palabra del Señor nos dice que Satanás se mueve en un nivel diferente al nuestro. Si tú observas tu vida, a lo que tú te dedicas, en lo que inviertes tu tiempo, te vas a dar cuenta si tú realmente eres una persona espiritual o no. Te vas a dar cuenta si a ti realmente te interesan las cosas de Dios o no. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cuáles son tus metas, tus sueños, tus planes, tus objetivos? Las metas del diablo son todas de tipo espiritual. Él no tiene el sueño de comprarse una mansión y vivir como un marajá el resto de sus vidas. El diablo no tiene ninguna intención de comprarse una colección de coches de lujo para darse una vuelta por el mundo. Es decir, las metas, los planes, los sueños del diablo son más bien de tipo espiritual, por supuesto pervertido, pero con una connotación brutal espiritual. Es decir, él tiene objetivos claros que a lo largo de la historia ha querido alcanzar. Muchas veces el diablo ha fracasado y él lo sabe perfectamente. Cuando el otro día estábamos en Bélgica dando un estudio sobre el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, yo dije, hermanos, el capítulo 12 de Apocalipsis es el fracaso rotundo del diablo durante siglos y siglos. Primero, no es capaz de saber dónde va a nacer el Mesías, cómo se va a llamar, qué es lo que va a ocurrir a lo largo de la vida de ese Mesías. Y tiene que ir constantemente, digamos, al rebufo de Dios. Tiene que ir constantemente olisqueando la información que Dios le va dando hasta que por finmente lo localiza. Cuando ve que ese es el futuro Mesías, que él va a poder herirlo en el calcañar, pero a su vez será herido en la cabeza por la Biblia nos enseña que se ensaña. Incluso es capaz de presentarse en persona, cosa que solamente hizo una vez en la historia, cuando tentó a Eva en el jardín del Edén. Nunca más Satanás se presentó en persona a tentar a una persona.
Pero lo hace con el Señor Jesucristo, demostrando su desfachatez, su falta de reverencia, su falta de temor de Dios. Es capaz de poner en tela de juicio la credibilidad, la esencia del Hijo de Dios. Cuando Él sabe perfectamente quién es quien está tentando. Por eso viene Él en persona y no manda a cualquier demonito, cualquier diablito de menor categoría. Él sabe perfectamente que Dios ha dicho: este es mi Hijo amado en el cual tengo todo complacencia, pero todo le salió mal. No pudo destruirlo de niño, ni pudo destruirlo de adulto. Y dice la Biblia que se llena de ira, porque si hay alguien frustrado y amargado en esta vida, ese personaje se llama Satanás. Todo le ha salido mal. Obtiene alguna victoria de vez en cuando, pero todavía no ha visto cumplidos sus objetivos. Odia todo lo que Dios ama, aborrece y desprecia todo lo que Dios bendice. Por eso tú también estás en su lista negra, porque como Dios te ama, Dios te ha usado y Dios te ha bendecido, Él no soporta que tú tengas más bendición que Él, más prosperidad que Él, más gozo que Él, porque todo lo que tú tienes, Él podía haberlo tenido, pero lo perdió porque se enalteció sobremanera y fue humillado sobremanera también. Por lo tanto, estamos en la lista negra. La iglesia, los hijos de Dios, estamos en la lista negra. Somos un tesoro inalcanzable para Él. Y va a intentar por todos los medios y habidos y por haber que tú no levantes cabeza, ni en Venezuela, ni en España, ni en Estados Unidos, ni en ninguna parte. Y hay algunos creyentes que son tan tontorrones que piensan que por cambiar de país o de trabajo, de mujer o de marido o de pelo o de sexo van a tener lo que solamente en Cristo ustedes pueden obtener. Tú te puedes cambiar todo lo que tú quieras, pero si tú no cambias de corazón, tú nunca vas a poder levantar cabeza, porque lo que tú necesitas es un encuentro, una experiencia personal con Jesucristo, tomarte 100% tu comunión con el Señor en serio y entonces ir a por todas y el Señor suplirá todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Podrás dormir tranquilo, aunque tengas los mismos pantalones de toda la vida, aunque estés casado, soltero, viudo, lo que sea, tú vas a tener la paz que sobrepasa todo entendimiento humano, porque teniéndolo a Cristo lo tenemos todo y sin Él no tenemos nada. Y como Satanás sabe que si tú logras descubrir las riquezas de aquel que te llamó, serás la persona más llena y plena de la tierra, Él intenta que comiences a entretenerte con juegos, con personas, con cosas, para que no termines de descubrir las riquezas que Dios te ha dado, las herramientas poderosas que Dios te ha dado, para que no vivas como una persona mendiga espiritualmente hablando, sino como una persona más que vencedora en Cristo Jesús. ¿Quieres ordenador? Toma ordenador. ¿Quieres mujeres? Toma mujeres. ¿Quieres vino? Toma vino. ¿Quieres drogas? Toma droga. Y te está entreteniendo y se te va la vida. Y se te va la vida. Y cuando te das cuenta te va a pasar lo mismo que me pasó a mí cuando iba a Mendoza, en Argentina, que me quedé sin gasolina, porque la gasolina que alimenta tu vida se llama tiempo. Y el tiempo es un don de Dios que Dios nos ha dado para que lo aprovechemos y lo invirtamos, porque cuando te des cuenta se te fue la vida y lo que tenías que haber hecho nunca lo hiciste. ¿Se han dado cuenta la cantidad de moteros que hay hoy en día? Bueno, en el mundo ya los había, ¿no? Pero en España, y si los observas cuando muchos de ellos paran en las gasolineras, muchos de ellos son gente mayor y barriguda. Gente ya vieja, mayor, no digo vieja, ¿no? Digo gente mayor, tú los ves todos vestidos de cuero, con esas botas, o al que le da por el ciclismo, cantidad de gente mayor. Se compran todo el equipaje del ciclismo, tienen artrosis, reumas, artritis, tienen de todo, pero se creen que son los niños de 20 años. O comienzan a correr. El otro día uno corrió tanto que dice que le dio un infarto y se murió. Porque se dan cuenta de que la vida se les pasa. Y aquello que les gustó hacer, que nunca lo hicieron, ahora que saben que le queda poco tiempo, ahora quieren hacerlo. Ahora quieren correr, ahora quieren hacer parapente, ahora se ponen el pelo de colores, ahora se ponen ¿cómo es? El arete en la oreja. Cosas que durante años no pudieron hacer porque el sistema del diablo del mundo es 5 días consumes, 5 días produces, 2 días consumes. Ese es el ciclo de la vida. Toda la semana trabajando para después meterte el sábado y el domingo en un centro comercial a gastar todo
lo que has producido para el lunes volver a producir más. Esa es la vida de mucha gente. Producir, 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 para luego gastar y luego volver a producir. Y cuando ya no puedas producir, el jefe te dice, ya no me sirve, fuera, ahora viene otro. Y has dado 40 años de tu vida a una empresa, has sido el primero en llegar y el último en irte. Has sido fiel, nunca has robado nada, ni un tornillo te has metido en el bolsillo. Has sido fiel, has defendido a la jefa, al jefe, has sido puntual, has sido serio. Pero cuando ven que ya no rindes como querían ellos que rindieras, te dicen, ya mañana no hace falta que vengas a trabajar. Te echan a la calle cuando ya te duele la espalda, la cintura, cuando ya no puedes cargar el peso que cargabas, y ahora llaman a uno más jovencito que además va a trabajar igual o más que tú y encima con un sueldo más bajo que el que te dieron a ti, si es que te lo dieron, porque tú no estás ganando lo que tú mereces ganar. Quiero que lo sepas, ¿eh? Ninguno de ustedes que trabajan para el mundo, ninguno de ustedes que trabajan para el faraón están ganando lo que tú mereces ganar. Ninguno. Por muchas cosas que hagas, el único que te va a pagar lo que tú mereces recibir es el Señor de señores y el Rey de reyes. Él nunca le va a deber nada a nadie, pero estoy seguro que más de uno en esta tarde aquí en esta sala o de los que nos están viendo en sus hogares, sabes perfectamente que no te están pagando todo lo que te habían prometido pagar y no te están respetando el convenio que firmaste y el contrato que hiciste y las horas que te dijeron que ibas a hacer. Resulta que se han olvidado y ahora te exigen más de lo que en un principio había firmado. Pero el Señor nunca te pagará de esa manera. El Señor no es deudor de nadie y el Señor te va a dar todo lo que tú necesitas y te dará mucho más de lo que pedimos o entendemos, porque ese es nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? La pregunta es, ¿cómo vas a gestionar tu tiempo? Si tuvieras la seguridad en esta tarde de que te queda poco tiempo, como Satanás sabe que te queda poco tiempo, ¿qué cosas harías que no estás haciendo en el día de hoy? ¿Qué cosas harías? Es interesante notar que hace algunas semanas atrás, cuando el Señor Jesucristo llamó a algunas personas para que le siguieran en la obra, resulta que uno de ellos, al Señor de señores, le dijo, déjame que primero vaya y me despide de los que están en mi casa. ¿Cuánto podía durar esa despedida? ¿De cuánta gente quería despedirse? ¿De todos? ¿Sobrinos, nietos, primos, cuñados, vecinos, amigos? ¿Cuánto iba a tardar esa despedida? ¿Crees que el Señor te va a estar esperando permanentemente? ¿Crees que nosotros podemos ponerle las condiciones del trabajo y del servicio que le prestamos al Señor? Como aquel que le dijo, deja que primero entierre a mi padre, cuando probablemente todavía el viejo estaba con vida, y le está diciendo al Señor, déjame que yo organice primeramente mi vida familiar, deja que tenga primeramente mi dinerito ahorrado en la casa, déjame que primeramente tenga mi herencia bien preparada, y luego te seguiré a donde quiera que vayas. La forma como administramos nuestro tiempo habla del tipo de persona que somos. Ni más ni menos, ni más ni menos. Hay gente que por las noches, cuando yo tenía a mi perro que lo sacaba por ahí a pasear, hay gente que de noche se va al gimnasio. Y yo digo, fíjate, a la hora tan tarde se van al gimnasio, porque es que les gusta ir al gimnasio. Y lo mismo le da si han salido cansados del trabajo, lo mismo le da si son las 8, las 9, las 10 o las 11 de la noche, lo mismo le da. Es algo que les apasiona, algo que les gusta y buscan tiempo. Pero si pusiéramos cultos a las 12:30 de la noche para que los que no tuvieron tiempo durante el día puedan venir a un culto, ¿cuántos vendrían? ¿Cuántos vendrían a un culto a las 12, 1, 2 de la madrugada? ¿Cuántos vendrían? Sin embargo, ahora que vienen otra vez los carnavales el año que viene, vas a ver al día siguiente de la fiesta del día anterior, centenares, por no decir miles de personas, tiradas por los parques, tiradas por las calles, con la resaca de la bebida, del alcohol que han ingerido, de toda la droga que se han metido en el cuerpo, porque se fueron a disfrutar y luego al día siguiente ni son capaces de mantenerse en pie. Pero es eso lo que les gustaba, es eso lo que han estado esperando y se han preparado todo el año con su disfraz, con sus pinturas o con lo que sea. ¿Y tú para qué te estás preparando? ¿Tú para qué te estás preparando? Algunos dicen, bueno, me estoy preparando para casarme. Bueno, está bien, gloria a Dios. ¿Y otros para qué se están preparando? Nunca olvidaré cuando un día fuimos a una aldea perdida en Galicia, allí por los cañones del Sil, en las montañas donde nacen los
algunos de los ríos, en la provincia de Orense. Y llegamos a una aldea que estaba prácticamente despoblada. Apenas había habitantes. Pero me quedé sorprendido porque había en una plaza muy pequeñita un banco de piedra donde había un señor sentado en el centro y una mujer a su derecha y otra mujer a la izquierda, y los tres estaban así, con los brazos cruzados. Y yo me acerqué a ellos para tratar de entablar alguna conversación y les dije: buenas tardes, ¿cómo están? ¿Y saben cuál fue la respuesta al unísono de los tres? Es como si la tuvieran ensayada. Los tres me respondieron igual. Dice: aquí estamos sentados esperando a la muerte. Me entró una cosa por dentro que dije: bueno, adiós. Pero así me dijeron los tres. Como que no tenían otra cosa que hacer en la vida. Aquí estamos sentados esperando a la muerte. No sé si era la mujer, el marido y la suegra, no sé cómo era la cosa, pero los tres era lo único que estaban esperando en esta vida. ¿Para qué te estás preparando? Porque la vida es una continua preparación. Por ejemplo, me imagino que Agus ahora se está preparando para el día, ¿no? Para el día D. Para el día del parto. ¿Sí? Todos nos estamos preparando para algo en la vida. Mi pregunta es: ¿y nos estamos preparando para lo que se nos viene encima, hermanos? ¿Nos estamos preparando para esta última hora de la historia, donde todo saltará por los aires y vendrá, ya lo vais a ver, lo vais a ver, va a venir una calma tensa, una calma que dice: uy, parece que como que todo volvió a la normalidad, ya los enemigos están como tranquilos, derrotados, humillados, y la gente otra vez volverá a bajar la guardia, y dice que dormirán con las puertas abiertas y las ventanas abiertas, y cada uno se volverá a sentar debajo de su higuera diciendo paz y seguridad. Y dice la Biblia que vendrá repentinamente sobre ellos, como le sorprenden a la mujer de partos, los dolores, y no escaparán. ¿Nos estamos realmente mentalizando de la hora en la cual estamos viviendo? Nuestro país, nuestro continente está agonizando hace mucho tiempo. Se está desangrando de una forma terrible. Acabamos de venir de Bélgica, donde la invasión del Islam ha sido brutal, donde en todos los colegios, en todas las universidades, en todas las plazas, en todas las esquinas te encuentras docenas y docenas y docenas de musulmanes. Muchos de ellos, no digo todos, pero muchos de ellos han venido con algo en su mente, que es conquistar este continente para su religión y para su Dios. Y veía a la gente caminar y pasear y beber, y unos reían por aquí y unos reían por allá, y había turistas que se sacaban fotografías, y la gente iba a los restaurantes, y yo me quedaba observando y decía: exactamente igual que los días de Noé. Nadie se percata, nadie es consciente de lo que se avecina. Hermanos, si nosotros hubiéramos vivido en aquella época, mi pregunta es: ¿nos hubiéramos atrevido a meternos en el arca con Noé y su familia? ¿O hubiéramos sido de la masa que se quedó fuera riéndose y burlándose y diciendo: aquí no va a pasar nunca nada, todo sigue exactamente igual? ¿Qué hubiera pasado con nuestras vidas? ¿Nos hubiéramos salvado a nosotros, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros nietos? ¿O hubiéramos sido obedientes como fue Noé y nos hubiéramos metido dentro del arca? Yo no lo sé, no lo sé. Porque gente mucho más espiritual que nosotros se lograron meter en la boca del lobo, no entendiendo que la ciudad estaba a punto de ser destruida, como por ejemplo el caso de Lot, que dice que sale de Ur de los Caldeos con su tío, un hombre que tiene un mensaje monoteísta, un hombre que va en contra de la corriente de la época, un hombre que es capaz de dejarlo todo por un llamado de Dios. Y está durante años viajando con él y viviendo con él y aprendiendo de él las enseñanzas, las revelaciones, haciendo sacrificios y altares al Dios de Abraham, al Dios vivo. Y en cuanto tiene la oportunidad, dice que comienza a separarse de él y va poniendo sus tiendas, la tienda de campaña, su jaima, la va poniendo en dirección a Sodoma y Gomorra. Y vamos leyendo los versículos de la Biblia y vamos recorriendo los textos de la palabra de Dios y nos encontramos a Lot, que ya no vive con su mujer y sus hijas en una tienda de campaña, no, sino que ahora tiene una casa de adobe, ahora tiene una casa con sus muebles, su cocina y todas las cosas. Y sin embargo su tío
que no vive muy lejos de donde él está siendo visitado por ángeles que le están diciendo: voy a destruir Sodoma y Gomorra. Y entonces es cuando Abraham tiene que estar intercediendo. Oró Lot, se enteró Lot de esta destrucción. En absoluto era el patriarca Abraham el que le decía al Señor: pero Señor, si en la ciudad hay 50 justos, ¿cómo vas a destruir a toda la ciudad y los 50 justos dentro de ella? Es que no hay 50, ni 45, ni 40, ni 30. Es decir, que mientras Abraham peleaba en oración y sabía lo que le iba a pasar a esa ciudad, Lot estaba allí tranquilo de la vida, sin ningún problema. Sus hijas incluso se enamoraron de hombres de Sodoma y Gomorra, para peor maldad todavía. Y dice la Biblia que tuvieron que agarrarlos de la mano y casi forzarlos a salir. Y todos sabemos la historia de cómo sus hijas salieron de Sodoma y Gomorra, pero sus corazones nunca salieron de allí. Y su mujer incluso fue capaz de mirar atrás diciendo: ¿pero por qué yo me tengo que ir? El llamado lo recibió Abraham, pero nosotros no hemos recibido ese llamado. Yo quiero mi casa, quiero mi estabilidad. Pues quédate con tu casa. Te quedas con tu casa, pero te quedas como una estatua de sal. Yo pido a todas las mujeres de esta congregación que no te conviertas en una estatua de sal, porque ningún marido, por lo menos a mí, me haría ninguna ilusión irme a la cama a acostarme con una estatua de sal. Así que si tu marido tiene un llamado de salir, no mires para atrás y te conviertas en una estatua de sal, o viceversa. Si, hermana, tú tienes deseo de servir al Señor y tu marido te impide servir al Señor y venir a la iglesia y decir la palabra, tendrás que tomar una decisión en algún momento radical en tu vida. Pero si te quieres llevar bien con este y con aquel y con el otro, al final no te vas a llevar bien con nadie. Y no era consciente del tiempo de destrucción que se avecinaba, y Sodoma y Gomorra se destruyó y casualmente nunca más nadie la construyó. Egipto fue destruida, la volvieron a reconstruir. De hecho, Jericó, ahí existe Jericó. Jerusalén fue destruida 37 veces. Ahí está la ciudad de Jerusalén en pie. ¿Cuántas ciudades fueron destruidas y fueron reconstruidas? Montones. Pero la ciudad de Sodoma y Gomorra nunca nadie se volvió a atrever a reconstruirla. Quedó como un emblema, como una señal en el mundo, que cuando Dios cierra una puerta, la cierra para siempre. Y creo que estamos viviendo en un tiempo en el que nuestro país, yo veo a España como Sodoma y Gomorra. Perdone que se lo diga. Esto es Sodoma y Gomorra, y el que no lo vea es que está ciego. Y por eso dice la Biblia: no amen el mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque hay gente que ama tanto el mundo y las cosas que están en el mundo. Porque hay gente que toda su vida, todo su tiempo gira en torno a las cosas de este mundo. Hermanos queridos, el tiempo se acorta. El Señor Jesucristo dice que incluso había que orar para que las estaciones del año se pongan a nuestro favor en el caso de que tuviéramos que huir. Porque la palabra huir, y lo dije recientemente en un mensaje que di, es una palabra tan bíblica como orar. Huir es una palabra tan bíblica como leer, o como perdonar, o como cantar, o como danzar para el Señor. Hay momentos en la Biblia en los que el Señor le decía a su pueblo que tenía que huir, y había momentos en la Biblia en los que el Señor le decía a su pueblo que había que quedarse. La palabra de Dios nos enseña que hemos tenido a lo largo de la vida muchas etapas diferentes. Hemos reído mucho, pero también hemos llorado mucho, Y ha habido tiempos de prosperidad y tiempos de escasez, y tiempos de hablar y tiempos de callar, pero también dice la Biblia que habría tiempos de paz, y también dice la Biblia que habría tiempos de guerra. Y el Señor Jesucristo dice que al no saber interpretar las señales de los tiempos, es un reproche que el Señor le lanza a los escribas y fariseos de su época. Por no saber interpretar las señales de los tiempos, se olvidarían de en qué etapa, en qué momento de la historia nos encontramos. Muchos de los que estamos aquí hemos consumido más tiempo del que nos queda. Eso es evidente. Otros todavía les queda más tiempo del que ya habéis gastado. Pero sea como sea, nosotros ya estamos en los últimos tiempos. Nosotros estamos orando para que el Señor nos permita una vez más. Es como la oración de Sansón. Señor, una vez más, déjame. Una vez más solamente te pido que me dejes ir a Israel. Si Dios lo permite, todo el mes de noviembre estaremos en el ojo del huracán.
en el epicentro de todo lo que está ocurriendo y ocurrirá en breve. Y estaremos allí porque el Señor nos ha puesto en el corazón que tenemos que ir. Y estamos orando para que se abran las puertas para poder ir. Porque tengo un mensaje que dar. Y tengo un deber de estar allí. Porque Dios me ha dicho que tengo que hacer algo en aquel lugar. Y espero que todas las puertas se abran para poder estar en aquel sitio. Será el tiempo más difícil que jamás hemos ido a Israel. Será el tiempo más complicado. Ya tenemos que ir preparando a los grupos para saber lo que tenemos que actuar en momentos puntuales, si vamos aquí o vamos allá, o vamos solos o vamos acompañados durante el día o durante la noche. Vamos mentalizados a lo que sea. Porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nosotros sabemos perfectamente que el Señor viene pronto, pero antes de su venida van a ocurrir muchas cosas que ya están comenzando a ocurrir. Que tal vez aquí no somos todavía conscientes de lo que está sucediendo en otras partes del mundo, pero todo esto que estamos viendo, y gracias a Dios podemos casi oírlas y verlas en televisión, en los medios de comunicación en tiempo real, nos están indicando que los tiempos se acortan. Por eso en esta tarde yo quisiera hacer un llamado a todos los que están aquí y a todos los que han visto este mensaje por la televisión, por internet o donde sea. ¿Estás preparado? ¿Le has entregado ya tu vida al Señor Jesucristo? ¿Tienes seguridad de salvación? Si hoy murieras, ¿a dónde irías? Según la palabra de Dios, hay dos lugares donde ir. O a la presencia del Señor por la eternidad, entra en el gozo de tu Señor. O excluidos de la presencia del Señor por la eternidad. Tú decides. Ya el precio está pagado. La puerta todavía está abierta. El avispero va a ser sacudido de tal manera que no habrá lugar donde te escondas en la faz de la tierra. La semana pasada alguien me preguntaba, ¿y dónde me podré esconder cuando pase esto y esto, aquello? Digo, no habrá lugar donde te puedas esconder. Incluso dice la palabra de Dios que llegará el momento cuando los hombres buscarán la muerte y la muerte huirá de ellos. Y será un tiempo de angustia cual nunca lo hubo desde que hubo gente hasta entonces. Cuando sea de día, anhelarás que llegue la noche. Y cuando sea de noche, estarás deseando que amanezca y que se haga de día nuevamente. Y será algo continuo, un desasosiego continuo. Pero por eso es la única posibilidad de esperanza y de salvación y de paz es tener a Cristo en el corazón. Esta iglesia ha tenido las puertas abiertas 23 años seguidos. Este año celebramos nuestro 23 aniversario. No va a estar 23 años más en este mundo, te lo puedo asegurar. Esta calle, este edificio, este barrio, esta ciudad ha tenido 23 años de posibilidad de oír la palabra del Señor. Muchos la han oído, otros la han oído y han pasado olímpicamente de lo que el Señor les venía diciendo. Pero gracias a Dios que muchos de los que estamos aquí tenemos claro que no podemos perder el tiempo, porque los tiempos que se avecinan son tiempos muy complicados y muy difíciles. Y solamente les doy un dato más. La palabra de Dios dice que llegará un momento que la economía, algo que a tanta gente le impacta, ¿no? La economía llegará a un momento en el que tendrás que trabajar todo un día para poder ir a un supermercado a comprarte una barra de pan. No lo digo yo, lo dice el Señor en su palabra. Todo un día trabajando, haciendo camas, limpiando, cuidando a una persona, fregando, vendiendo seguros, limpiando coches, en una oficina o a lo que te dediques. Todo un día de trabajo para que al final del día solamente puedas ir a comprar una barra de pan si es que quedan. Algunos dicen, eso nunca pasará aquí. Eso pasará en todas las naciones de la tierra. Así de claro como te lo digo. Eso pasará aquí, allá y en todas partes del mundo. Hay algunos hermanos que saben vivir precariamente porque vienen tal vez de naciones y de países que han estado con muchas crisis y con muchas cosas, ¿verdad? Pero muchas personas no saben. Quítale el teléfono media hora a una persona y se vuelve loco. Quítale cualquier cosa y no saben cómo vivir. Y la palabra del Señor nos está hablando muy,
muy claramente, mis queridos hermanos. Cuando ustedes leen el capítulo 13 del Apocalipsis, que este miércoles dimos la primera parte, ahora este miércoles daremos la segunda parte. Satanás, en esa frustración, en esa amargura constante y permanente que lleva dentro, porque Satanás no duerme, quiero que sepan esto. Hay gente que dice, bueno, voy a echarme un ratito a ver si descanso. Satanás no descansa. Satanás no puede descansar ni un minuto. No tiene paz, no tiene amigos, no tiene hermanos, no tiene familia, no tiene iglesia, no tiene nada. Todo le ha salido mal. Se llevó a la tercera parte de todos los ángeles del cielo y los convirtió en demonios. Tiene todavía algunos que no los ha utilizado, que los tiene ahí en la recámara para la última hora, pero ni aún así va a poder conseguir sus objetivos. Por eso en el capítulo 13 vemos que él vuelve a intentarlo, pero esta vez no una vez más, sino esta es la última vez. Es decir, nosotros a lo largo de la historia podemos ver cómo Satanás ha ido utilizando diferentes personas, diferentes métodos, diferentes sistemas, estructuras, pero lo que nos enseña el Apocalipsis es que lo último que le queda al diablo, la última posibilidad que la va a utilizar, aparece en el capítulo 13 del Apocalipsis. Y esa es la señal de nuestra época. Esa es la señal de nuestra generación. No es la señal de Jonás, como le dijo el Señor a los escribas y fariseos, que la única señal que verían sería la señal de Jonás. Esa no fue nuestra señal. Nuestra señal de nuestra generación no fue el diluvio, con el arco iris en el cielo como señal del pacto de Dios con la tierra, no. Nuestra señal es que en los últimos tiempos vamos a ver cosas que Daniel escribió y no entendió. Y Juan vio y tampoco las entendió, porque las escribió para nuestra generación y para nuestra época. Por eso yo les animo, hermanos, lean el libro del Apocalipsis. Si no lo entienden, cómprese un comentario, haga preguntas, pero no pierda el tiempo en tonterías, porque el tiempo que pierdes nunca más puedes volver a recuperarlo. Este día es único, nunca más se volverá a dar un culto como este, nunca más las mismas personas, el mismo sitio, la misma temperatura, las mismas luces, la gente con la misma ropa, nunca más. Este culto es único e irrepetible, nunca más se volverá a hacer un culto como el de hoy. Haremos otros y tal vez otros, pero este es el culto que hoy el Señor nos está dando. Esta es la reunión que hoy nos está dando el Señor, para que vengamos a Él antes de que el avispero se caiga del árbol y pique a muchos y no tengan el antídoto de Cristo en sus vidas. Cierra tus ojos en esta noche, mi hermano querido.